Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno esté contigo, con los tuyos, tu familia, con todo lo que te rodee. La Biblia habla del primer hombre como científico. Luego de la explicación que da este hombre, surgen los demás. Pero quiero comenzarte leyéndote primeramente en 1 de Timoteo, capítulo 6, el verso 20. Timoteo dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas plásticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 21 dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Te quiero hablar de Job como el primer hombre científico de la Biblia. Después todos los hombres que surgieron fueron hombres que argumentaron de lo que ya Job había mencionado, hablando él con Dios y Dios hablando con él. Y los amigos de Job, especialmente Eliú, mencionó pura ciencia, pura sabiduría. Hoy en día tenían que ser reconocidos como científicos estos hombres. Por lo siguiente, Job es el libro que menciona astronomía, meteorología, la electricidad, habla de la ciencia de electricidad, los puntos de electricidad, menciona anatomía, es un libro completo en ciencia. Pero muchas personas lo pasan por alto. La Biblia tiene ciencia. Especialmente Job dice lo siguiente. Vamos a comenzar con uno de los versículos, uno de los capítulos de Job, el cual me llama mucho la atención, lo que voy a estar mencionando. Por ejemplo, el libro de Job es el más científico de la Biblia. En el capítulo 28, verso 25, dice así la Biblia, porque él, hablando de Dios, porque él mira hacia los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y pone las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia, camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, les preparó él y la descubrió también. Y dijo el hombre al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Este es un libro que tiene ciencia. Empezamos con la meteorología. Habló de la gota del agua. Capítulo 26, el verso 7, dice lo siguiente. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Dos puntos muy importantes. Aquí vamos a hablar de astronomía. Pone la tierra sobre la nada. Astronomía. Meteorología, de asunto del agua, la lluvia y todo esto. Por ejemplo, 3500 años atrás, la Biblia dice lo siguiente con respecto a lo que Job está diciendo aquí. Lo que el libro de Job dice. Por ejemplo, nos vamos a ir al capítulo 36. Capítulo 36 del libro de Job. Verso 27, verso 28. Y dice lo siguiente, o quizás más años. Él está diciendo sobre las lluvias, cómo caen en la tierra, cómo van al mar y cómo vuelven a las nubes y cómo vuelven y gotean de nuevo, cómo se evapora el agua. Esto se llama hidrológico o hidrología. Es cuando, se reconoce como el científico que descubrió o estableció esta ley como Pierre Pierre, un científico de 1608 a 1680, pero en el 1640 por ahí fue que hizo este descubrimiento. Y habló del ciclo hidrológico, la forma de cómo el agua cae, se evapora y vuelve al cielo y vuelve y cae. Y la Biblia dice lo siguiente de estos. He aquí Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él, hablando de Dios, atrae las gotas de las aguas, a transformarla en vapor
en lluvia. Escucha esto. La cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. 3.500 años atrás, ya os había explicado cómo cae la gota de agua a la tierra, cómo se vuelve vapor y cómo vuelve al cielo. Ya Job está diciendo cómo es el ciclo del agua. Sin embargo, tuvo que venir un científico, cientos de años después, a hablar de este asunto. Por lo tanto, a Job se le merece dar un título. El primer científico hablando de la hidrología, o hidrológico, agua. Pero hablando de la astronomía, Job dice lo siguiente. Hablando de la astronomía, nos vamos al capítulo 26, que lo acabamos de leer no hace rato, verso 7. Dice, él, hablando de Dios, él extiende el norte sobre los vacíos y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Sobre la nada qué es? El espacio. Hablando del espacio, del universo, de la inmensidad y grandeza de la tierra, de todo el universo que Dios creó. Pero tuvo que salir un científico llamado Galileo Galilei, allí por los años 1609. Este hombre usó un lente con una observación, hablando de los astros. Pero ya Job había mencionado los astros. Decía que la tierra estaba sobre una tortuga. La cargaba un elefante, según las tradiciones o mitología griega y romana. También se decía que las tenía un gigante llamado Atlas en su hombro. Pero también se decía que la tierra era plana. Sin embargo, Job está diciendo Dios por medio de Job, dando conocimiento al hombre, le está diciendo cómo estaba la tierra, cómo era la tierra, cómo era todo este asunto. Job mencionó el sistema solar. El título que se le dio a Galileo Galilei tenían que dárselo a Job, por este descubrimiento científico, dándoselo a conocer a la humanidad 3.500 años atrás. En el campo de electricidad también Job dice algo muy importante. Tuvo que venir Benjamin Franklin, por los años 1742 aproximadamente, hablar cómo la electricidad tenía conducción, cómo se movía la electricidad, conducto, para que la electricidad se moviera. Sin embargo, Job ya mencionó este asunto. Por eso nos vamos a ir en el capítulo 38 del libro de Job. Veremos lo que dice la Biblia sobre la electricidad. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Electricidad, luz, la lámpara, bombillo. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleve a su límite. Dice el verso 25. ¿Quién repartió conductores? Lo que ya Benjamin Franklin está diciendo. Pero ya Job aquí lo dijo, lo declaró. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Job había hablado de lo que es la electricidad. A Job se le merece dar el título como uno de los primeros hombres científicos de la Biblia. Para que vean que la Biblia también tiene ciencia. Punto. Muy importante porque mencionamos el viento y este asunto. Hablamos de lo que es la lluvia como cae, que conocemos como ciclo hidrológico. Hablamos de los astros, astronomía, asunto de la estrella, que ya Job había dicho que Orión puso la Osa Mayor y él puso todo esto en el cielo, hablando de que él actó este canal de Orión. Entonces, ¿pero qué dice sobre los vientos? Aleluya. Entró Dios aquí. ¿Qué dice sobre los vientos? Dice lo siguiente sobre los vientos. En el capítulo 28, versículo 24 y 25 dice así. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos, y al dar peso al viento y pone las aguas por medida. Ahí, nos vamos a detener ahí. Dice que él da peso al viento. Habla de Dios. Capítulo 37, verso 9, dice lo siguiente. Del sur viene el torbellino
y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Acerca de la creación de la tierra, la historia, geografía, nos enseña que cuando la tierra fue creada, estaba cubierta de vapor, gases. Esto está registrado en Génesis 2, 6, 7. Muchos años antes de que lanzaran esa tesis, la palabra peso, que menciona el libro de Job, en hebreo significa ser calculado. O sea que el aire puede pesarse. Pero en el 1643, por el italiano evangelista Seggi, 1643, fue que hizo este descubrimiento de que el aire se podía pesar. Sin embargo, 3.500 años atrás, ya Job estaba mencionando de que el aire tiene peso. ¿De dónde viene el ciclo del viento, el frío? ¿De dónde viene? Del norte. Ya Job está mencionando de dónde viene el frío. Sin embargo, tuvieron que surgir muchos años después personas para dar una explicación a lo que ya Job había dicho. Para que la ciencia o los hombres de hoy en día conocieran ciencia y dijeran, wow, ¿qué descubrimiento hicieron estos hombres? Pero sin embargo, Job, 3.500 años atrás, ya había dicho lo que ya estaba pasando. Desde los días de Aristóteles a la Edad Media, hasta la Edad Media y el Renacimiento, el mundo científico no creía que el aire tenía peso. Es decir, que Job está hablando de algo que todavía miles y cientos de años acompañándole, después fue que vinieron a descubrirlo. Pero todavía en ese tiempo, que fue ahora en el tiempo de Renacimiento moderno, fue que se descubrió que el viento se puede pesar. Por la investigación que hizo este científico llamado Torricelli en el 1643. Job se merece el título del primer científico en el universo, en toda la tierra. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que te haya gustado un poquito lo que te comenté, para que veas que la Biblia encierra ciencia de diferente manera. Job habla de anatomía, pero el libro de Daniel también menciona ciencia y habla de ciencia, de la multiplicación de la ciencia. No solamente el libro de Daniel, sino que muchos hombres bíblicamente hablaron de este sistema científico, cómo se iba a desarrollar y cómo se iba a expandir en todo el mundo. Que da la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría y todo es Dios. Nunca te olvides de esto. Salomón conocía ese secreto y Salomón lo aprovechó. Él sabía que de Dios que viene la sabiduría. En Proverbios lo menciona, en Proverbios lo dice. Por tanto, no se te olvide que los primeros científicos surgieron en la Biblia. Dios te guarde, Dios te bendiga.